Mi fuerza se ha ido en las dificultades y las rivalidades, y me niego a pensar que puedo crecer y ser una bendición, que su amor es lo que nos levanta y nos unifica para conquistar. Es en realidad una mentira, y creo que la mediocridad y la enemistad son constantes. Que todos entiendan que tener fuerza y poder concede el éxito que se busca. El desaliento, como una actitud de costumbre, hace que renuncie a la idea de despertar y abrir el corazón a su voluntad. Mañana tras mañana ya no se ven las señales que le envían. Ya no se puede decir que Dios muestra favor a quienes está con Él. Es evidente que el tiempo y las personas han sido un obstáculo. Es absurdo suponer que creer en Él es la esperanza. Pero, ¿qué pasa si tú cambias tu perspectiva? Creer en Él es la esperanza. Es absurdo suponer que el tiempo y las personas han sido un obstáculo. Es evidente que Dios muestra favor a quienes están con Él. Ya no se puede decir que mañana tras mañana ya no se ven las señales que Él envía. Despertar y abrir el corazón a su voluntad hace que renuncie a la idea del desaliento como una actitud de costumbre, que tener fuerza y poder concede el éxito que se busca. Que todos entiendan que la mediocridad y la enemistad son constantes es en realidad una mentira, y creo que su amor es lo que nos levanta y nos unifica para conquistar. Puedo crecer y ser una bendición, y me niego a pensar que mi fuerza se ha ido en las dificultades y las rivalidades. El título, a mí la verdad siempre me gusta ponerle títulos no tan formales, no así, sino algo más, no sé, como más llegador, ¿no? Algo más acá que te pega, ¿no? Algo que te impacta. Pero Dios me dijo que sea viviendo bajo el propósito, entonces uno tiene que ceder cuando Dios le dice qué es lo que se tiene que hacer. ¿Sale? Este título está fundamentado en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, que dice lo siguiente: el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Cuando yo leí esta parte, era un pasaje de la Biblia donde a Jesús lo comienzan a criticar porque comenzó a hacer milagros un sábado, ¿no? Y ustedes saben que los judíos guardan el sábado, es su Shabbat, me parece que así se pronuncia. Es su día de reposo y en ese día ellos no hacen absolutamente nada. Jesús vino a revolucionar todo eso, sanó en sábado, hizo muchos milagros en sábado y eso le generó muchas críticas a su persona. Es decir, pues tú te sorprenderías, ¿no? Te sorprendes cuando ves un milagro, pero estas personas vivían tan bajo la ley que algo que quebrantaba la ley, pues automáticamente ellos lo tachaban como del demonio, ¿no? Como esto es del diablo, esto no es de Dios, porque el sábado no se tiene que hacer absolutamente nada. Pero también este versículo tiene un trasfondo que a mí me generó mucha impresión, porque entendí que el tiempo, es decir, los días, los minutos, las horas, los segundos, los lustros, las décadas, los siglos, viene de la micha. El tiempo existe para el ser humano. Es decir, Dios nos crea con un tiempo, con una fecha de caducidad. Cuando tú vas a la tienda, compras tus churrumais, compras lo que tú quieras, compras tus panditas rojos, te das cuenta de que tienen una fecha de caducidad. Y al darte cuenta que tienen una fecha de caducidad significa que después de esa fecha ya no sirve. Entonces, cuando yo leí esta parte, Dios me llevaba a entender de que como personas, como jóvenes, muchas veces nos volvemos esclavos del tiempo.
y no estamos sobre el tiempo, es decir, no dominamos al tiempo, no lo podemos entender. Y hoy quisiera preguntarte a manera de reflexión, que hoy tú me quisieras, o más bien que hoy tú, ahí en tu lugar, te pongas a cuestionar, de las 24 horas que tiene un día, bueno, hay algunos días que nuestro calendario tiene por ahí un error, pero de las 24 horas que se conoce que tiene un día, yo quisiera preguntarte, ¿a qué le dedicas más tiempo? Yo recuerdo, por ejemplo, como ustedes saben, bueno, los que alguna vez ya compartí con ustedes alguna plática, alguna charla, yo antes de que llegara aquí, yo pertenecía a la Sociedad Astronómica del Estado de Hidalgo. Y precisamente uno de los científicos, de los astrónomos, cada jueves pues nos daban pláticas, ¿no?, sobre cualquier cosa. Era como que el tema era variado, ¿no? Y nos decían precisamente, más bien nos decía que una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. ¿Cuántos de ustedes quizás se la pasan más de una tercera parte de su vida durmiendo? Es decir, el promedio es que tú duermas 8 horas, ¿sale? 8 horas es como el promedio para dormir, pero una vez que tú estás despierto, ese tiempo no lo podemos considerar como útil, o quizás sí en las manos de Dios porque te da sueños, te habla a través de visiones, es decir, el Espíritu Santo también se manifiesta a través de los sueños. Pero tú cuando estás despierto, ¿a qué le dedicas el mayor de tu tiempo? Es decir, de tus horas restantes, ¿a qué le dedicas más tiempo? Algunos me dirán que a la escuela, otros me dirán que al trabajo, quizás yo creo que eso es a lo que más le dedicamos el tiempo. Y actualmente el manejo del tiempo pues es un negocio. Yo, por ejemplo, hace un tiempo, no recuerdo exactamente si 2 semanas o 3, veía un video del expresidente de Uruguay que decía que nosotros no compramos con dinero, sino que compramos con tiempo. Es decir, una persona que tiene un sueldo, un salario mínimo o un sueldo que ustedes me digan, a la semana recibe un pago. Y cuando tú vas a comprar algo, no lo estás pagando con billetes ni con monedas, sino lo estás pagando con el tiempo que invertiste para poder ganar eso que tú tienes. Y he visto también diferentes estudios donde se considera que los millennials, lo que alguna vez nos compartió Abraham, que este tipo de personas actualmente le gusta endeudarse, es decir, saca coches a crédito, saca muchas cosas a crédito, y eso hace que se vuelva esclavo del tiempo, es decir, tengo que trabajar tantas horas para que me den un sueldo y yo pueda pagar eso que compré, ¿no? Entonces, el auge del mundo es que lo caro es aquello que te reduce mucho tiempo. Ustedes váyanse a lo más sencillo, a lo más básico, un celular, un mega super celular que tiene una memoria super chida, se van a dar cuenta que es muy caro precisamente por la tecnología que tiene adentro, porque abre más rápido las aplicaciones, es decir, reduce tus tiempos. Si tú te vas a un vehículo, te vas a dar cuenta que los vehículos más caros son aquellos que aceleran muchísimo más rápido, es decir, tienen el factor de reducir el tiempo. Entonces, en la actualidad es común que lo caro sea aquello que reduce el tiempo. Y se ha comprobado científicamente que el tiempo, es decir, una persona que viaja a una gran velocidad, es capaz de reducir por milésimas o centésimas de segundo el tiempo. Y yo cuando me daba cuenta de esta parte de lo que dice la Biblia, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado, me daba cuenta que cuando nosotros dejamos que algo controle nuestro tiempo, estamos dejando que controle nuestra vida. Es decir, si tú inviertes 8 horas, que es el tiempo máximo, entre comillas, ¿no?, en México, para un trabajo, estás dejando que eso controle tu vida, porque ya sabes que es lunes y tienes que ir a trabajar. Es martes, abres los ojos y tienes que ir a trabajar, y tú anhelas que llegue un día de descanso. En el mundo laboral,
pues yo lo experimenté, no de una manera muy clara. Mi vida era una vida godín, es decir, tenía que presentarme en la oficina, a veces no tenía nada que hacer, ¿no? Había días en los que trabajaba más de 8 horas, pero últimamente había días en los que tenía que trabajar menos bueno, trabajaba las 8 horas porque tenía que hacerlo, no checaba entrada ni salida, pero tenía que estar ahí físicamente, me tenían que ver. Y me daba cuenta precisamente que eso controla tu vida, es decir, controla todo tu tesoro, controla lo más valioso que tenemos. Entonces, el enemigo pues sabe dónde atacar, ¿no? Y es muy astuto. A veces no nos ata, quizás, por ejemplo, el sábado pasado Chuchito nos contaba sobre algunos pecados que él ha podido ser libre y todo eso, pero el enemigo se mete por otro tipo de cosas en las que cuando menos te das cuenta estás atado. Y ahorita que compartía Paco, por ejemplo, para las convenciones, para los campamentos, para los reencuentros, todo lo que se suscita en nuestro caminar con Dios, me he dado cuenta precisamente que el enemigo utiliza este tipo de factores para que las personas, los jóvenes, no podamos desarrollar nuestro potencial, ¿sale? Entonces, lo que controla nuestro tiempo realmente va a controlar nuestra vida. Un principio que va en contra de lo que Dios estableció, sobre lo que dice su palabra. Pero hay algo que me impacta, porque Dios no está controlado bajo el tiempo. O sea, Dios es eterno y nos crea una fecha de caducidad a cada uno de nosotros, ya tasado, bajo el objetivo de que cada uno de nosotros pueda llegar a cumplir un propósito. Es decir, cada uno de nosotros tiene un objetivo en esta vida. Hay muchas personas, he escuchado comentarios, testimonios, que dicen que cuando tú cumples el objetivo de Dios, automáticamente mueres, o sea, falleces. Dios, como dicen, cuelgas los tenis, ¿no? Y esto me llevaba a pensar, porque Dios, si bien Dios nos crea el tiempo y nosotros sometemos al tiempo, no el tiempo nos esclaviza, me daba cuenta también que Dios no se encuentra controlado por el tiempo, porque dice la palabra que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y pues lógicamente esto me comenzó a generar más una duda filosófica, ¿no? Pero hay algo que está marcando mucho esta sociedad, no solamente en México, sino en todo el mundo, que es la frustración, es el estrés. El estrés es consecuencia de que el Espíritu Santo no está contigo. Cuando tú vives estresado, cuando tú vives bajo presión, el Espíritu Santo ya no está contigo, ya no hay paz, porque un fruto del Espíritu Santo es la paz. Entonces, partiendo de esto, me he dado cuenta, o al menos fue algo que a mí me sucedió. Les voy a contar mi testimonio, pero en fracciones, en diferentes partes. Y me daba cuenta que cuando algo pierde su sabor, cuando algo sientes que ya se fue, es muy común que te sientas aún doblemente frustrado, ¿no? Y yo recuerdo muy, muy claro, cuando a Monse le tocó predicar en un sábado, ella nos compartió sobre entregar a Isaac, ¿no? Entregar como tu tesoro. Y yo me puse a pensar, Dios, ¿quién es mi tesoro, no? Y yo sé que a Itzel le digo tesoro. Nah, no es cierto. Eso es mentira, eso es mentira. No, la verdad es que no le digo tesoro. Me daba cuenta que hay muchas personas en esta vida, de verdad así literal, y yo sé que quizás tú conoces alguna, que se vuelve improductiva, o en la escuela, ¿no? Que no le gustó la carrera, pero va porque sus papás lo mandan, o no sé qué tanto, o nada más para aparentar, o realmente para perder el tiempo, ¿no? Porque como jóvenes es muy difícil llegar a la madurez de entender qué tan valioso es el tiempo. Tú como joven dices, así voy a hacer toda mi vida. Yo puedo irme a correr y no me voy a cansar. Pero tarde o temprano todo en esta vida tiene un precio, tiene una fecha de caducidad. No todo el tiempo vamos a estar bien, ¿no? O sea, no todo el tiempo vas a poder jugar un partido, no sé, de 1 hora, 2 horas y sin cansarte. Tarde o temprano llegará el momento donde el tiempo va a cobrar una factura y donde todo lo que dejamos de hacer o pudimos haber hecho va a ser como nuestro mayor tormento, ¿no?
ay, si me hubiera atrevido a no ir a la escuela por irme a la convención. Ay, si me hubiera atrevido a creerle a Dios y tomar esta decisión. Ay, si me hubiese atrevido en aquel tiempo a ser radical y no entregar mi corazón a otra persona, ¿no? Entonces, partiendo de esto, hay una persona que a mí no es cristiana, pero a mí me impacta mucho su vida porque es el vivo reflejo de que cuando tú amas lo que haces, tienes éxito. Pero hay personas, o a veces así somos nosotros, que por amor al dinero somos capaces de entregar nuestro tiempo y nuestra vida. Entonces, allá atrás me van a ayudar a poner un video de una persona. Antes de que lo pongan, les voy a comentar algo sobre esta persona. La mayor parte de los jóvenes hombres que tienen un faith bien hecho, las mujeres podrán hablar de bolsas, las mujeres podrán hablar de ropa, pero un joven de aquí de Fundación Amigos para todos aquellos que nos acompañan de Japusco, ¿de dónde más? Bueno, a ustedes que nos acompañan, que creo que son los únicos de otro lado, los jóvenes de Fundación, si ustedes se dan cuenta, hay un común denominador, y no es la moda, ¿va? Es un fade bien hecho. Un fade es un corte, que aquí tenemos a Julio, que es un especialista en ese tipo de términos. Y un fade es un corte de cabello que no es porque esté a la moda, sino que a nosotros nos gusta ser radicales, no es porque queramos ser como redimidos o no. Y por eso ponemos sus canciones tanto y bailamos con sus canciones, sino esta persona entre los hombres de Fundación es como el wow, ¿no? O sea, una mujer de aquí de Fundación se puede acercar a hablar con otra mujer de cualquier otra cosa, pero entre hombres casi siempre sale el tema del faith. ¿Cómo está tu faith? Casi llegamos. Una vez me acuerdo que llegué con Chuchito y le hice, está fresco. Luego no me acuerdo con quién fue, casi así, no, ya te hace falta, ya no, y así. Y el chiste es que esta persona me impacta su vida porque no es cristiana. Él sí cree en Dios, pero ya saben, ¿no? A veces nuestros rollos cuando andábamos en el mundo, no creo en Dios, bueno, sí creo en Dios, pero no me gusta congregarme en las iglesias, no sé, etcétera. Y esta persona me llamó mucho la atención porque siempre le gusta platicar con sus clientes, ¿no? Pues es peluquero. Y esta persona, a veces, no sé, Dios usa hasta los que no conocen de Él, hasta los que no son llenos de su palabra, pero Dios siempre sabe utilizar a quien sea, ¿no? Y una vez estaba platicando con él y de verdad que parecía una prédica lo que él estaba diciendo. Entonces Dios puso en mi corazón que hoy pudiese compartirles este video. Venga, mi Josué. Ellos se dedican a sí mismos y es un oficio bonito porque nos permite relacionarnos con todo el mundo de personas y llegan a ser más que nuestros amigos y nuestros compañeros. Realizándose de los cortes de cabello y todo eso, que han sido diferentes
Ahora sí. ¿Alguno entendió algo? Porque yo no entendí nada de lo que él decía. Pero la verdad es que no les quise decir que pararan el video porque me gusta esa canción. Entonces, igual para que la escucharan. Bueno, el chiste es que esta persona dice: soy Alfredo, tengo 47 años y desde los 18 años yo me dedico a cortar el cabello, es un negocio familiar, mi papá lo hacía y entonces a partir de ahí lo comenzamos a hacer mis hermanos y yo. Entonces Alfredo, él solamente conocía una sola manera de utilizar su máquina y era hacer casquete corto y sin desvanecer, es decir, nada más pura máquina, y no recuerdo cuál era el otro tipo de corte. Entonces él se va a Estados Unidos y por eso tiene siempre su esa de Los Ángeles, porque él se va a Los Ángeles y pues en Los Ángeles todos los que viven allá tienen otra cultura. Y la cultura de ella pues es precisamente el fade, el desvanecido y muchos otros cortes, ¿no? Entonces él se enfrenta ante una situación que lo lleva a salir de su zona de confort. Es decir, llega un estadounidense y le dice: oye, córtame así un fade. Y él no sabía. Entonces dice: oye, mira, ¿qué tal si te hago un casquetito corto? Te vas a ver mejor. Trataba de convencerlo, ¿no? Dice: no, quiero un fade. Y entonces eso le comenzó a generar una batalla pues por dentro de tener que aprender a hacer algo nuevo, es decir, invertir su tiempo en comenzar a hacer algo diferente, algo nuevo. Entonces, para no hacer más larga la historia, Alfredo supera sus barreras, supera sus miedos, comienza a hacer los fades, y de gran manera, ¿no? Si muchos de aquí vamos con él, pero lo que voy es que la demanda que tiene Alfredo es una demanda pues así cañón, ¿no? O sea, para que tú vayas con él tienes que casi sacar cita. Le mandas un mensaje para ir a tal hora, porque si vas sin cita te vas a tardar muchísimo tiempo en que termine de atender a los demás y después te atienda a ti. Y a lo que iba en esta parte, digo, ese es un caso, ¿no? Acompáñenme a ver esta triste historia casi. A lo que voy es que una persona que ama lo que hace invierte su tiempo porque lo disfruta, es decir, no le cuesta hacerlo. Y cuando uno conoce a Dios, a veces se nos hace pesado. ¿A cuántos de ustedes han sentido que se les ha hecho pesado en algún momento hacer algo de la obra de Dios? Quizás levantarte a orar, quizás ir a una convención, quizás el compartir. Se te hace difícil, se te hace pesado. Y me daba cuenta que cuando eso sucede es porque no hemos valorado y no amamos lo que hacemos. Es decir, una persona que ama lo que hace es una persona exitosa. Y yo platicando con Alfredo le dije: es que tú te tardas mucho en hacer los cortes. Yo cuando iba, me recuerdo, a Pachuca a cortarme el cabello, era como casi yo me sentía como las borregas cuando les cortan la lana, ¿no? Así de el siguiente, y no era así un amor. Él cuando lo hace es un detalle así bien desvanecido, te ve, casi toma una selfie, ¿no? Pero lo hace realmente, lo hace muy bien porque a él le gusta hacer las cosas bien, porque él ama lo que hace. Y esto que les voy a contar es chusco, porque él una vez me dijo que de tanta gente que tiene, pues lógicamente él tiene una hora de comida, ¿no? Y cuando llega su hora de comida la gente se molesta de que no los pueda atender y dice: oye, pero pues es que voy a comer. Y dice que hay momentos que tiene tanto trabajo que no va a su casa a comer, sino que come abajo hay otro local, pide una hamburguesa. Y dice que saliendo le ha pasado varias veces que dice: ¿a dónde vas? No, pues voy a comer, regresa en una hora. Y dice: ¿y dónde vas a comer? No, pues que aquí al lado. Ah, entonces te acompaño y me espero a que termines de comer para que me cortes el cabello. Y de verdad que es impresionante, yo en mi vida había visto algo así. Yo fui cuando era después de la comida y ya había gente esperando así literal en sus carros, unos, otros parados ahí al lado de su portón donde abre. Así, realmente con un desespero porque los pudiese atender. Y yo decía: ¿qué es lo que tiene este hombre que genera eso en las personas, ¿no? Es decir, una demanda tan fuerte que lleguen hasta el punto de molestarse porque no los atienden, de yo te espero. Y inclusive dice que una vez comió ahí dentro de su negocio y un cliente,
Nada más estaba viéndolo a que terminara de comer. Dice que terminó de dar su último bocado y el cliente ya se paró y se había sentado ahí en su... Y yo así como de, es neta, es real, pero a mí me ha tocado verlo y no sé cuántos de aquí ha tocado ver eso. Y precisamente me doy cuenta que la mejor manera para poder cumplir el tiempo que Dios ha trazado, el plan que Dios ha trazado en nuestra vida, es precisamente invertirlo en lo verdaderamente importante. Y bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Hace aproximadamente un mes, más o menos, sí, ya un mes, yo recuerdo que yo sentía como el anhelo, ¿no? De que hay veces en los que tú haces las cosas y sientes que no quedas satisfecho. ¿Cuántos de ustedes han orado y ya saben que terminó el tiempo de oración y ustedes como que se quedan todavía con un deseo de hacerlo más, de seguir orando? Y algo similar pasó en mi vida. Yo recuerdo, por ejemplo, que la última vez que me tocó dirigir en la reunión de jóvenes, les compartí sobre el trabajo, sobre cuando yo trabajaba en el IE, en el Instituto Estatal Electoral. Y precisamente, cuando yo leí esta parte de Marcos, me daba cuenta de que Dios siempre habla en el momento preciso, pero también nosotros somos esa tapa que no deja cumplir realmente su obra. Y precisamente en esta parte, yo recuerdo que ya se estaba bloqueando mucho, al menos veía mucha oposición entre mi trabajo y la iglesia. Y yo dije, Dios, ¿qué onda, no? Porque yo recuerdo que cuando hubo elecciones el año pasado, yo ya sabía que iba a faltar mucho aquí, o iba a descuidar en gran medida aquí. Y yo dije, Dios, yo sé que tú no quieres un testimonio de un cristiano que falte mucho a su trabajo, que pida permisos, que sea como un irresponsable allá. Y recuerdo que Dios me dio una palabra y me dijo, en este proceso tú vas a meterte de lleno allá, yo voy a cuidar acá. Eso sí, va a implicar un doble sacrificio, pero yo sentí la aprobación de Dios para poder estar dentro del proceso electoral y estar a la par aquí con la iglesia, ¿no? Pero ahora que se vino una carga muy fuerte de trabajo para la institución donde yo trabajaba de gobierno, pues yo sentí que la oposición ya era muy grande. Y sentí en mi corazón que Dios me dijo, déjalo, deja tu trabajo. Yo recuerdo, pues no es una decisión fácil. Yo recuerdo que le dije al pastor, necesito platicar con usted. Y me dice, sí, si quieres al rato, ¿no? Y yo así como no dejaba de pensar, pastor, tengo que platicar con usted, pastor, tengo que platicar. Lo buscaba, terminando la reunión, lo veía como ajetreado, dije, no es el momento. Y el chiste es que terminando la segunda reunión del domingo, yo me acerco a él y le dije, pastor, mire, siento esto, siento que Dios me está diciendo que entregue mi trabajo. La verdad, yo amo mi trabajo. Me gusta mucho el tema electoral, es como mi pasión. Pero yo siento que Dios me está diciendo que ya, que lo entregue, porque al final eso me va a desviar de su propósito. Y uno cuando pasan los años ve muchas cosas, ve jóvenes, diferentes testimonios, diferentes niveles de madurez. Uno quizás erróneamente se siente firme, erróneamente se siente sólido, erróneamente se siente que nada lo puede mover. Y yo platiqué con el pastor y el pastor me dice, ¿sabes qué? Dice, está bien lo que tú me estás diciendo, pero tiene que haber una confirmación de parte de Dios, es decir, que Dios te dé una palabra. Y a partir de ese momento fue así como, de veras, ¿no? O sea, como me abrió los ojos, dije, ¿por qué yo iba a dar un paso sin tener la plena confirmación de Dios? Y a partir de ese día, de esa noche, cuando amanece al siguiente, yo estaba así como de, algo va a decir el devocional, algo me va a mostrar Dios, y me lo muestra. Precisamente está en Mateo 4:4, que dice, no, le respondió Jesús, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. Y yo recuerdo que cuando me casé con mi esposa, con Itzel, fue en el 2015, haciendo cuentas, sí, 15. Cuando me casé con ella, fue impresionante porque el único ingreso que teníamos
era de las clases que yo daba en la universidad. Y yo recuerdo que a los discípulos les dije, miren, esto es el ingreso, y apenas me estoy dando cuenta que con esto está viviendo Itzel y yo, no estamos viviendo. Y después Itzel, Dios le da una palabra a Itzel, en donde íbamos a tener 50 veces más, 100 veces más de lo que teníamos en aquel tiempo. Pasa este año, recibo otro ingreso más, que era la beca del doctorado, y me doy cuenta que la palabra de Dios se había cumplido. Realmente el ingreso que tenía la casa era 50 veces más, 60 veces más del cheque que yo les mostré a los discípulos con lo que estábamos viviendo. Y fue como una euforia, ¿no? Así de Dios sí cumple, alabado sea Dios, ¿no? Aleluya, ¿no? Así. Y como ya entra un ánimo muy fuerte, ¿no? Y después veo que Dios me dice, me confirma con esta palabra, porque uno como hombre pues siempre tiene la preocupación de llevar el pan a su casa, ¿no? Y veo que dice, no, le respondió Jesús, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. Fue así como, me quebró, porque yo recuerdo que estaba haciendo el devocional en la computadora, no había nadie afortunadamente, y sentí como se desgarraba algo así de parte de mí, algo dentro de mi corazón, porque dije, Dios, tú sabes cuánto amo este trabajo, tú sabes que 60 veces más de ese cheque, 60 veces más, al fin ya lo estábamos teniendo en la casa. Recuerdo que inclusive un martes, un seguimiento antes, yo les decía a los discípulos, Dios cumple 60 veces más de ese cheque que les mostré, es lo que ahora estamos teniendo en la casa. Y Dios me dice, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. Fue como, tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar el IE. Fue así como, ahí está la confirmación. Pasó el día, fui con mi jefe, le dije, lógicamente tú debes de ser muy cuidadoso cuando Dios te pide algo, más con una persona que no conoce de Dios, porque eso puede llegar todavía a desviar más su camino. Yo no iba a llegar con mi jefe y le iba a decir, mire, Dios me habló, me dio una palabra y me dijo que tenía que dejar este trabajo. Obviamente que no, porque si a veces para uno que está dentro de la palabra es difícil explicar este tipo de cosas, pues todavía menos para una persona que está afuera, ¿no? Y pues se la maquillé. Le dije, pues mire jefe, usted sabe que en esta vida todos tenemos proyectos, y cuando esos proyectos no se cumplen, uno tiene que tomar un rumbo diferente. Entonces pues hoy le quiero presentar mi renuncia. Y se quedó así como de... Y lo curioso de esto es que a partir de ese momento yo le dije, Dios, háblame cada día tan fuerte, tan claro, que yo no pueda hacer como de... Dios, ¿por qué me pediste eso? O sea, como echarme para atrás, arrepentirme. Y después al siguiente día, en el libro de Primera de Samuel 15:22 dice, Samuel respondió, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas la gordura de los carneros. Entendí que era obediencia más que sacrificios. Yo bien pude haber faltado algunas veces aquí y cumplir con mis labores del trabajo, pero sabía que esos iban a ser sacrificios, no era obediencia. Y hubo un versículo que se los quiero compartir, que yo creo que es de los versículos más grandes que he recibido en toda mi vida, que está en el libro de Primera de Samuel 16:7, que dice, fíjense cómo cada uno de estos libros van seriados. Así Dios me iba hablando día tras día. Yo me sorprendía de verdad. Dice, pero el Señor le dijo, no juzgues al hombre por su apariencia. No es este. Yo no escojo como los hombres lo hacen. Los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Cuando yo recibo esta palabra, muchachos, yo recuerdo que yo le dije, Dios, tú me prometiste que sería de bendición ahí en el IE, ahí en mi trabajo. ¿Por qué ahora
me pides eso que tú me habías prometido que lo ibas a hacer. Y ahí entendí la verdadera revelación de Abraham y de Isaac. Dios le da una promesa, le da el instrumento a la promesa que es Isaac, pero de repente parece que todo se viene abajo porque le pide al camino hacia la promesa a Isaac. Y yo me sentí igual que Abraham. Dije, Dios, tú me dijiste que ahí iba a ser de bendición para el futuro gobernador cristiano, presidente municipal cristiano. Y después veo que Dios me lo pide. Y cuando yo recibo esta palabra, yo no escojo como los hombres lo hacen. Entendí que el lugar en el cual Dios me iba a poner no iba a ser a través del trabajo humano. Es decir, de cómo yo iba a poder desarrollarme a través del tiempo estando ahí en el instituto. A ver de cómo yo iba a poder creciendo por los concursos internos, por diferentes cosas. Sino que entendí precisamente que los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Entonces, con la siguiente diapositiva, que es prioridades, el objetivo de este mensaje es que cada uno de nosotros aprenda a vivir bajo las prioridades de Dios. Es que tú hoy puedas someter y ver qué tan retorcida está tu vida y poder entender y vivir bajo las prioridades de Dios. Y me gustó algo que dijo Paco, porque de verdad es el versículo que yo hoy iba a utilizar, más bien voy a utilizar. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esto? Yo buscaba un crecimiento en ese instituto, en ese trabajo, por medio de las fuerzas humanas. Pero cuando Dios me revela, me dice, no va a ser por tus fuerzas. Si tú buscas primero, si tú primero armas un buen equipo, armas un gran ministerio, si tú me sirves a mí, si tú llevas la palabra de Dios, vas a poder realmente entender que si tú me buscas a mí primero, todo lo demás te será añadido. Entonces, si ponemos nosotros el dinero, si nosotros ponemos las cosas materiales en un mismo nivel o un nivel más alto, que es el reino de Dios, a largo plazo no vamos a tener ninguna de las dos cosas. El dinero se va. Y algo que recuerdo que siempre nos dice el pastor es que el dinero siempre tiene algo que siempre te dice adiós. Y es real, o sea, el dinero nunca se queda, el dinero siempre se va. Y cuando tú inviertes mucho tiempo en un trabajo, cuando tú inviertes mucho tiempo en esas cosas, te das cuenta que todas tus horas rápido se van. Y por último, hoy quisiera decirte en Romanos 8:24, dice, esa es la esperanza por la cual fuimos salvos. Esperar lo que se puede no es esperanza. Si uno ya tiene lo que espera, no tiene que esperarlo más. Eso es el verdadero poder de la fe. ¿Sale? Y bueno, ya con esto estoy terminando, porque de verdad si algo he entendido, espérense foto. El que sigue a Fundación Amigos ya sabe por qué hice eso. Si no, a ver, supongamos, a ver, me va a tomar una foto. Perdón, estoy compartiendo, entonces yo tengo que hablar. Tómame una así. O una así. No, ya, mentiras, vamos a meternos de lleno. Entonces, ¿qué es a lo que voy, muchachos? A lo que voy es que hay veces que parece que las promesas de Dios se esfuman, que es como el agua, que las tienes, dices ya las tengo, y se te escapan entre los dedos y se te van. Y con esta parte yo entendí precisamente que Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios grande, que a veces parecerá que esa promesa jamás se va a cumplir, que a veces parecerá que tu propósito es un propósito muy fumado, es un propósito difícil de cumplir. Pero hoy sí te quiero pedir que dejes que, primero, si Dios ya te dijo qué es lo que va a hacer contigo, te reivindique del camino. Segundo, si tú no sabes qué es lo que Dios quiere hacer contigo, que hoy le digas, Dios, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Porque algo que he entendido, y se los digo de todo corazón, y me ha tocado ver también,
Los domingos viene mi hermano, ahorita no lo veo, y mi sobrino. Y recuerdo que hace como 3 meses él tiene un accidente en Pachuca. Iba rumbo a la célula de los jueves. Los que conocen Pachuca, ahí en San Javier está un distribuidor vial, uno de bien altísimo, uno más o menos y uno leve, ¿no? Y él se patina en su carro, comienza a dar giros su carro. Dice que él sentía que se iban a caer al río de las avenidas. Por la llanta, por la defensa, por cualquier otra cosa, no se cae el carro. Cuando ellos se bajan, se dan cuenta de que nada más recibió un solo golpe el carro. Nos llama, nos dice, mira, no vamos a poder llegar a la célula, pasó esto. Le dije, no, pues si quieres vamos contigo. Pero hay algo que a mí me impactó, muchachos, porque de verdad que eso es lo que hoy Dios quiere en nuestra vida. Cuando yo llego al lugar, él ya había pedido auxilio a una patrulla porque el carro sí arrancaba pero no avanzaba, la llanta se había atorado. La patrulla lo va empujando, lo orilla, y pues ya sabe, ¿no? Híjole, joven, esto le va a salir muy caro. Y pues mi hermano dice, no, pues ahorita vamos a llamar a una grúa para que se lleve el carro. No, joven, las cosas así no funcionan. Si usted se accidentó, automáticamente usted tiene que pagar el costo del accidente. Aunque usted no le haya pegado absolutamente a nadie, es un accidente. Y simplemente por el hecho de ser accidente, tiene que pagar una parte. Y mi hermano así como de, pero pues ¿a quién le pegué? ¿A quién le lastimé? ¿O qué onda, no? Y después resulta, dice, de caballeros, joven, deme 600 y ya lo dejo ir. Mi hermano se voltea y me dice, como, ¿qué hago? ¿Se los doy o no se los doy? Y pues yo le digo, ven, ya platico, le digo, mira, la palabra dice esto, pero no quiero que lo hagas porque yo te lo digo, porque sientas que yo te voy a condenar. Prefiero que sea una decisión tuya y que tú decidas si le das los 600 o haces las cosas correctamente, que se lo lleven al corralón. Le pregunta, ¿y cuánto me sale si se lo llevan al corralón? No, pues que 3,000 pesos de cajón, más los días que estén en el corralón y no sé qué tantas cosas. Eran prácticamente 6,000, 7,000 pesos, con una diferencia de 600 pesos. Iba lógicamente toda su familia. Y cuando yo le digo eso, le dije, de verdad, yo no te voy a condenar si tú le pagas 600, pero la decisión que tú tomes, hazlo realmente porque tú sientas que es lo correcto, lo que Dios te dice que hagas. Si tú lo haces y en tu corazón está el no, mejor ni lo hagas. Y recuerdo algo muy importante, que estaba ahí otro actor importante, que es su hijo, mi sobrino. Y Dios me mostraba que la verdadera predicación no es las veces que él viene aquí a la reunión de jóvenes, mi sobrino, ni las veces que él sirve en Kids los domingos, sino la verdadera predicación es la que daba su padre ante un hecho. Es decir, lo que lo iba a marcar no es que escuchara aquí testimonios de jóvenes, no es que escuchara allá abajo a los niños cómo hacían las cosas, cómo servía, sino lo que realmente iba a marcar su vida es cómo su papá reaccionaba ante un acto que bien podía haber sido corrupción. Entonces yo veo en la cara de mi hermano una angustia. Pues lógicamente, tú ponte en ese lugar. Tienes 600 pesos y por la otra parte tienes 6,000 pesos. Tú sabes que si das los 600 ya te libraste de tu problema. Entonces, mi hermano, no sé, yo estoy seguro que el Espíritu Santo le reveló y dijo, lléveselo. No, joven de caballeros, mire, le va a salir más caro. No, lléveselo. Y el chiste, para ya cerrar con esto y nos podamos poner a orar, es precisamente que nuestra verdadera predicación, muchachos, tú te puedes saber 1001 versículos, es nuestro día a día. Eso es lo que va a marcar siempre a nuestra familia, siempre va a marcar a tus amigos. Tú puedes invitar 1000 veces a uno de tus compañeros de la escuela, pero si ellos ven cómo tú eres en la escuela, realmente esa es la verdadera predicación. Y hoy te voy a animar a que te pongas de pie.